Les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 49. Ya, vamos a trabajar en el último de los ejes, ¿ya? El cuarto eje, que es probabilidad y estadística, ¿ok? Entonces, como ya dije, estamos en el eje probabilidad y estadística y vamos a trabajar la unidad de medidas de tendencia central, ¿ok? Vamos a trabajar conceptos, ¿ok? Y por supuesto vamos a hacer ejercicios PAES. O, no, hoy día nos vamos a enfocar en realidad en ejercicios de desarrollo, ¿ok? Para poder recordar estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos desde un principio. Medidas de tendencia central, ¿ok? Eh, Ahí está su definición. Dice, las medidas de tendencia central son indicadores que representan valores cuantitativos o cualitativos en torno a los cuales tienden a agruparse los valores de una variable estadística. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media aritmética, mediana y moda, ¿ya? No sé si alcancemos a ver todas, ¿de acuerdo? Pero ya comenzamos con este tema, así que no nos podemos arrepentir. Cualquier duda me preguntas. Ok, comencemos. La número uno, ¿sí? Media aritmética o promedio. También lo podemos encontrar con el símbolo, una X con un sombrerito, ¿de acuerdo? O llamado simplemente media, ¿ya? Media aritmética, media o promedio. Y lo vamos a reconocer con este símbolo, ¿ya? Entonces, es el cociente, ¿ok? Entre la suma de todos los datos y el número total de datos. Si se tienen n datos, y los datos son x sub 1, x sub 2, 3, n datos, ¿cierto? La media aritmética será la suma de los datos dividido por el tamaño de la muestra o por el número de datos. ¿Ya? Esto no es un secreto para nadie, entonces es bien simple este concepto, ¿sí? Sigamos con un ejercicio. Dice, determine la media aritmética de los siguientes conjuntos de datos. Entonces tenemos A, B, C, D, E y F para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar el tiempo para poder trabajarlos, ¿ya? Me dices que es 4,7 tu promedio. Vamos a revisarlo, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer aquí arribita ya por un tema de espacio para que nos alcance todo. Entonces, el ejercicio A, bueno, tenemos que sumar, ¿cierto? ¿Qué cosa? 10 más 8 más 6, bueno, más 0, ¿ya? Más 8 más 3 más 2 más 2 más 8 más 0, ¿cierto? ¿Cuántos datos hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, los que se repiten los podríamos ver multiplicados. Por ejemplo, 2 por 8, 2 por 2 o 3 por 8 en este caso. Ya, pero la idea es que vamos comprendiendo. Yo lo voy a hacer muy rápido con calculadora para no estar perdiendo tanto tiempo. 10 más 8 más 6 más 0, no se pone, más 8 más 3 más 2 más 8, claro, suma 47. Ojo, si bien el cero no suma, pero sí suma número de datos, ¿ya? ¿Ok? Entonces tenemos que considerarlo en la cuantificación de los datos, ¿ok? Ya, y por supuesto es 4,7. Muy bien. Ya, vámonos a la B rápidamente. Vamos a pausar. La B te dice que es 7. Corroboremos rápidamente. Rápidamente. Vamos a hacer aquí la B. Sería X.
promedio sería 5 más 6 más 7 más 8 más 9, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Ya. Por lo tanto, nos queda, rápidamente sumamos 5 más 6 más 7 más 8 más 9, ¿cierto? Más 9. Vamos a poner aquí el resultado. 5 más 6 más 7 más 8 más 9 nos da 35 quintos y por supuesto eso es 7. Perfecto. Vamos con la C. La, vamos haciendo la C. Vamos a... Te dio el promedio 14. Ya, corroboremos. El ejercicio C sería el promedio es igual a 10 más 14 más 18 dividido entre 3, ¿cierto? Y esa suma sería 42 tercios. Y por supuesto, ese cociente a veces puede dar decimal, a veces puede dar un número entero, ¿cierto? Por supuesto que es 14. Muy bien, muy bien. D, vamos trabajando. Ya. Dice que es n más 3. Ya, vamos a revisarlo, ¿ok? Vamos a revisarlo. Esta sería la D. Aquí tenemos que sumar. Bueno, promedio es igual. Aquí hay un dato, segundo dato, tercer dato, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos n más uno. No es necesario ponerlo entre paréntesis porque si hubiese una resta, un signo negativo, ahí habría que ponerlo entre paréntesis por si, porque va a cambiar, ¿cierto? Va a cambiar el signo de lo que está dentro, ¿cierto? Pero están todos sumándose, así que no hay problema. Por lo tanto, tenemos... Espérame, que esta cosa se sube. Ya. Más n más 2 y ya contamos que eran tres términos, ¿cierto? Tres términos. Ya. Sumemos términos semejantes. Tenemos una n, 2, 3n. 3n. Y tenemos uno más 2 es 3 dividido entre 3. Aquí el álgebra empieza a jugar, ¿cierto? Podríamos factorizar por 3 el numerador, ¿cierto? Nos queda n más uno. Ojo, no se puede simplificar al tiro el 3 y el 3 del n, ¿cierto? Dividido entre 3 y por supuesto se pueden cancelar y nos queda n más uno, no n más 3. Ojo, ¿ya? Entonces eso hay que corregir. Ya, la E, muchacho. La E, muchacho. Vicente, pausemos. Me dice que es 3n más 3. Ya, lo vamos a resolver. Mira, aquí arribita a la derecha lo vamos a resolver. Entonces esta es la E, por lo tanto el promedio es, mira, nuevamente tenemos tres términos. Uno, 2, 2, ahí está, 3, ¿cierto? Vamos a sumar 3n más 3n más 3 más 3n más 6. Y ya sabemos que está dividido por 3 porque hay tres términos o tres datos, ¿cierto? Entonces, 3n más 3n más 3n sería 9n. Luego, 3 más 6 sería 9. Y dividimos por 3. Ahora, podríamos factorizar, está bien, ¿cierto? Sí, podríamos factorizar por 3, ¿ya? Por 3 y nos queda 3 factor de, para que se vaya con el denominador, ¿cierto? Porque también lo podemos factorizar por 9, pero ahí tendríamos que volver a multiplicarlo por 3 y no es trabajo de más. Entonces, 3 factor de 3n más 3 dividido entre 3. Se cancela y por supuesto, muy bien, Vicente, sería eso el valor. Bien, entonces eso es cálculo de promedio, ¿cierto? O media aritmética, ¿ya? Sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos? Entonces, medidas de tendencia central, ¿cierto? En eso estamos. Media aritmética, pero ahora para datos organizados en una tabla de frecuencias, ¿ok?
Luego, tenemos, si los datos son x1, 2, 3, xn, ¿cierto? Y las frecuencias respectivas son f1, f2, f3, fn, ¿sí? Entonces la media aritmética es, ahora, como tenemos organizados los datos en una tabla de frecuencia, antes de comenzar a calcular nuestra media aritmética, tenemos que multiplicar el dato por su frecuencia, ¿ok? El dato por su frecuencia y luego sumarlos y dividirlo, ¿cierto? Por la cantidad o el tamaño de la muestra, que ahí dice f más uno, f más 2. Claro, si yo sumo las frecuencias, por supuesto me va a dar aquí el tamaño de la muestra, ¿cierto? Ese dato me va a dar, o la cantidad de datos, ¿de acuerdo? Entonces basta con multiplicar, ¿cierto? Sumar y dividir por el tamaño de la muestra o por la cantidad de datos que hay. ¿Ok? Estos son el cálculo de media aritmética para datos organizados en una tabla de frecuencia. Entonces, vamos ejercitando al tiro. La siguiente tabla de frecuencia corresponde a la estatura de 10 personas. ¿Cuál es la media aritmética de las estaturas? Ya, Vicente, rápidamente a trabajar. Dice que el promedio de esos datos agrupados en una tabla o tabulado, ¿cierto? Es 1,62, porque son las medidas o las estaturas de 10 personas. Entonces, vamos a corroborar este cálculo para ver si está correcto. Entonces, recuerda que primero tenemos que multiplicar estos datos, ¿sí? Entonces sería 3 por 1, ya lo vamos a escribir. 3, 1,5, que 1,50, vamos a obviar el cero, más 2 por 1,6 más 1,7 por 5, ¿cierto? O 5 por 1,7. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ojo, nunca contar, mira, 1, 2, 3. No. El tamaño de la muestra en este caso sería 10. Me lo están diciendo y si yo sumo 3, las frecuencias, ¿cierto? 3 más 2 más 5 me da 10. Ojo con eso. Y vamos multiplicando. 3 por 1,5 nos da 4,5 más 2 por 1,6, 3,2 más 1,7 por 5 nos da 8,5 dividido entre 10. ¿Ok? Ahora sumemos ahí estos tres decimales y nos da 3,2. Lo estoy haciendo con calculadora para no enfocarnos en hacer los cálculos, sino que ir explicando los ejercicios. 16,2 partido entre 10. ¿De acuerdo? Bueno, eso podríamos hacerlo para que aprovechemos de recordar la división entre decimales. Ahí, ¿cierto? Dividido entre 10 tenemos que amplificarlo por 10. Entonces nos corremos un espacio, agregamos un cero, ¿cierto? Entonces nos queda 162 dividido entre 100. Está contenido una vez y me sobra 62, coma, cero, ¿cierto? 6 veces me sobra 20. Cero nuevamente, el 100 en 200 dos veces y me sobra cero. Por lo tanto, tu respuesta, Vicente, está correcta. Muy bien. Ya. Sigamos avanzando en estos temas. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora la media aritmética, cálculo de la media aritmética, pero para datos agrupados en intervalos, ¿ok? Entonces, si las marcas de clase son C1, C2, C3, Cn y las frecuencias de los intervalos F1, F2, F3, Fn, entonces la media aritmética es ya. La marca de clase, ¿cómo la calculo? ¿Ya? La marca de clase viene de un intervalo, entonces es el promedio, ¿cierto? La marca de clase. Lo sumo y lo divido por 2, ¿cierto? Esa es la marca de clase. Y la marca de clase la vamos a multiplicar, lo mismo que en el ejercicio anterior, lo vamos a multiplicar por cada una de sus frecuencias
Y por supuesto lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra o por la cantidad de datos que nosotros nos aparezca en el ejercicio, ¿cierto? Marca de clase. Entonces, vámonos con un ejercicio. Ah, muy importante, la media aritmética se aplica solo a variables cuantitativas, ¿ya? No variables cualitativas. Yo no puedo sacar el promedio entre Chile, Venezuela, Colombia, ¿te fijas? No puedo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, países que más visita un europeo y te van a aparecer Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, etcétera. Y te va a salir una frecuencia, ¿ok? Ahí yo no puedo calcular el promedio porque es una variable cualitativa, ¿ya? Las cuantitativas solamente es calculable su media aritmética. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ejercicio. Tenemos la siguiente tabla de frecuencia corresponde a las edades de 10 personas. ¿Cuál es la media aritmética de las edades? Acuérdate, tengo el intervalo, tengo que calcular su marca de clase, sumo los límites del intervalo y lo divido por 2, o sea, saco el promedio. 10 más 20, 30, dividido entre 2, 15. Ahí tenemos nuestra primera marca de clase, ¿ya? Doy el tiempo para que puedas trabajar, Vicente, ¿ok? Entonces, la media aritmética te dio 35. Entonces, la vamos a dejar ahí escrita. Entonces, este ejercicio es un poquito largo porque tenemos que calcular primero la marca de clase, después multiplicar la marca de clase por la frecuencia, sumarla y dividirlo por el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, marca de clase, recuerda, es el promedio, ¿ya? Por ejemplo, 10 más 20 partido entre 2. 10 más 20 es 30, ¿cierto? Dividido entre 2 es 15. Y ahí está nuestra primera marca de clase para nuestro primer intervalo, ¿sí? Luego, 20 más 30 sería 50, dividido entre 2, 25, ¿ya? Y luego, 30 más 40, 70, dividido entre 2, 35. Y te fijas que va siguiendo un patrón. También la marca de clase va de 10 en 10, ¿cierto? Entonces la otra sería 45. Y tiene lógica, 40 más 50 son 90, la mitad 45. Y la otra sería 55. Y también tiene lógica porque 50 más 60, 110, la mitad 55. ¿Ok? Entonces la frecuencia aquí se multiplica. Y uno dice, oh, ¿por cuánto multiplicó eso? Hay un espacio en blanco, pero nos dice que el tamaño de la muestra es de 10 personas, ¿cierto? Es de 10 personas, por lo tanto, es fácil encontrar ese valor. Tenemos 2, 3, 4, 6. Por lo tanto, para llegar a 10, eso sería 4, ¿sí? Multiplicado, multiplicado. Ok, vamos, calculemos el promedio. Entonces el promedio sería 15 por 2, que sería 30, ¿cierto? Más 25 por 1, 25. 4 por 35, si no me equivoco, es 140, ¿cierto? 4 por 35 más 140 más 45 por 1, 45 más 55 por 2, ya sabemos que es 110, ¿cierto? 55 porque la recién sumamos y lo dividimos por 2, ¿cierto? Por lo tanto, esto, ojo, dividido, no por la cantidad de intervalos, si 1, 2, 3, 4, 5, olvídenlo. Y lo más probable es que esté esa división, o sea, esté la alternativa, esa división. Pero no es así. Son 10 personas o sumo las frecuencias absolutas y nos da el tamaño que es 10. Por lo tanto, dividimos por 10. Ojo con eso. No olvidar. Ahora, aquí vamos a sumar, entonces 30 más 25 más 140 más 45 más 110 y sería, y nos da 350 dividido entre 10. Se simplifican los ceros y por supuesto, muy bien, es 35 el promedio. 35. Estaba viendo el contexto. Ya, entonces el promedio de estas personas es de 35 años.
Sí, estaba viendo el contexto, que me había quedado en la estatura y no, pues fue la anterior, la de la estatura, por eso no me cuadraba. Ya. ¿Sigamos avanzando? Sigamos avanzando. Otra medida de tendencia central que nuestra amiga moda. ¿Ok? Moda es el dato o los datos que presentan la mayor frecuencia absoluta, o sea, lo que más aparece, ¿cierto? Lo que más aparece. Por lo tanto, otro concepto que tenemos que manejar es el intervalo modal. Intervalo modal, ¿ok? Es el intervalo con la mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿cuál es el intervalo con mayor frecuencia absoluta? Sería el 30, ¿cierto? El 30,40, porque es el dato que más se repite. Ese sería el intervalo modal. Sin embargo, en este ejercicio, aquí, ¿cuál sería la moda? La moda acá sería 1,70, 1,7 iba a decir. ¿Por qué? Porque es el dato que mayor frecuencia tiene, ¿ya? Entonces, ojo, no confundir. Esto no es, la moda no es 5. 5 es el respaldo o el fundamento que tenemos para decir que 1,7 o 1,70 es el dato, es el dato modal, no, es el dato que es la moda, que pertenece a la moda. ¿De acuerdo? No confundir. Yo personalmente me confundí. ¿Ok? Entonces, intervalo modal y moda, ¿cierto? Ya, sigamos avanzando. ¿Qué más? Muy importante, estas observaciones. La muestra puede ser amodal si no hay un dato que tenga mayor frecuencia, ¿ok? Amodal, no tiene moda, ¿sí? Si no hay un dato que tenga mayor frecuencia. Unimodal, si existe un solo dato que tenga mayor frecuencia, ¿ya? Bimodal o polimodal, si existen dos o más datos que tienen la misma frecuencia y corresponde a la mayor. Y por último, la moda puede existir para variables cuanti y cualitativas, ¿ya? Puede servir para ambas variables. En el caso que estábamos hablando recién, no sé, países que mayor visita un europeo, teníamos Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, etcétera. Ya, el que tenga mayor frecuencia, por lo tanto, va a ser la moda, ¿cierto? No, y ahí tenemos una variable cualitativa, ¿de acuerdo? Sin embargo, el promedio no se puede calcular para variables o sea, solo cuanti, ¿ok? Ya, ejercicio. La moda, número uno, la moda del siguiente conjunto de datos. Ya, cosa de mirar, no la vamos a detener. La número uno. La moda es la número uno, Vicente. ¿Cuál es? ¿Cuál es la moda? Oh, sí, ya lo vamos a tener para que lo pueda analizar tranquilito. 7. A ver, uno, 2, 3. Y hay solo dos 5, solo dos 6. Sí, la moda es 7. La moda es 7. Dame un segundito. La moda es 7. Tururururu. Ok, número 2. Según los datos presentados en la tabla adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Y ahí nos dan una tabla de frecuencia en intervalos, ¿cierto? Y ahí hay que analizar cada una de ellas y ver cuál es verdadera. Vamos. Aquí me dicen que solo la uno es verdadera. La vamos a poner aquí. Ahí. Solo la uno es verdadera. ¿Ok? Ya vamos a ir analizando una por una. Bueno, para ir. Dice que el intervalo modal, ¿cierto? Es el 10,20. Y por supuesto, porque este intervalo tiene la mayor frecuencia. Por lo tanto, sí, es verdadero.
es verdadero, la uno. La número 2 dice que el promedio es 21. Tendríamos que calcular la marca de clase, después multiplicarlo por la frecuencia y dividirlo por el total de datos, ¿cierto? Entonces, primero calculemos la marca de clase. Cuando uno lo ve así como horizontal, es como más complejo. Esto uno está más acostumbrado de verlos verticales, ¿ya? Pero nada que nos pueda detener. Vamos a sacar la marca de clase, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle MC, marca de clase. 0 más 10 es 10, dividido por 2 es 5. 10 más 20 es 30, la mitad es 15, ¿ya? 20 más 30 es 50, la mitad 25. Luego 30 más 40 es 70, la mitad 35. ¿Ok? Ok, tenemos la marca de clase. Ahora podemos calcular el promedio. Y vamos a decir 5 por una, 5 porque multiplicamos la marca de clase y su frecuencia. 15 por 4 sería 60, ¿cierto? 60. Voy a abrir la calculadora. 5 por 4, 60, ¿cierto? 25 por 3 es 75 y 35 por 2 es 70. ¿Y cuánto es el tamaño de la muestra? ¿Me lo dicen? No. Entonces, sumemos 1 más 4, 5 más... Todavía no se me lo decían. No. 5 más 5 sería 10, ¿ok? Sería 10. Por lo tanto, 5 más 60 más 75 más 70 sería 210. ¿Qué pasó, Vicente? Se simplifican y sí, el promedio es 21, es verdadero, es verdadero. Ya, número 3. ¿Qué dice? El número de personas que pertenecen al intervalo 30-40, o sea, estos dos, es un 66 enteros 2 tercios por ciento del número de personas que pertenecen al intervalo 20-30. Ya, tendríamos que ver. Tendríamos que ver, el número de personas que pertenecen al intervalo es un de que pertenecen a este intervalo. Tendríamos que calcular, si decimos que este es nuestro 100%, porque es el 2 con respecto al 3, ¿cierto? Entonces decimos que 100, o sea, que 3 es nuestro 100%, ¿cierto? 3 es nuestro 100%. ¿Cierto? 3 es nuestro 100%, ¿ok? Luego, 2 sería nuestro, ¿qué porcentaje sería? ¿Cierto? ¿Qué porcentaje sería? Por lo tanto, nos tiene que dar este porcentaje, ¿cierto? Ese porcentaje. Vamos a multiplicar cruzado, nos da 3x 2 por 100, 200, ¿cierto? Luego, ahí 200 dividido entre 3. Y 200 dividido entre 3 nos da un decimal periódico, que sería 66, ¿cierto? 66,6 periódico. ¿Ya? Dame un segundito. 66 periódico. Y el 66 2 tercios corresponde a lo mismo. O sea, también es verdadera. ¿Ok? También es verdadera. Por si acaso, este valor es equivalente a ese valor, ¿ya? También es verdadera. Todas eran verdaderas. Todas eran verdaderas. Ya, sigamos avanzando. Tenemos estimación de la moda para datos agrupados en un intervalo modal, ¿ok? Entonces, tenemos esta fórmula. Yo personalmente no creo, ¿ok? No creo que entre esta fórmula. No creo, porque mírala, es gigantesca, a no ser que nos den mucha información, porque aquí la idea, aquí nos vamos a demorar mucho, pero igual la voy a compartir. La moda, para calcularla en datos agrupados en intervalo modal, ¿cierto? Está dada por el límite inferior, ¿ya? Por la diferencia de la frecuencia, aquí está, absoluta del intervalo modal,
Es para saber el dato, ¿ya? Es para saber el dato, no el intervalo modal, porque el intervalo modal miro la frecuencia y veo cuál es. Aquí es para saber cuál es el dato, ¿cachai? ¿Cuál es el dato que pertenece a un intervalo modal, pero cuál es el que se está repitiendo? ¿Se entiende? ¿Cuál es? ¿Ok? Entonces, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior modal. Y bueno, y después, bueno, hay que mirar la fórmula, ¿cierto? Y f sub i más uno es la frecuencia absoluta del intervalo modal posterior, ¿ok? Y a sería la amplitud del intervalo, o sea, la diferencia del límite superior con el límite inferior. Esa es la amplitud del intervalo, ¿ok? Entonces, aquí tengo un ejemplo para que no parezca tan extraño. Tenemos ahí la fórmula que estábamos viendo recién y aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo, ¿ya? Tenemos una tabla, ¿cierto? Y tenemos que estimar la moda, ¿cierto? Esto, insisto, es para datos que están en intervalos, ¿ok? Que lo pregunten, no creo, pero igual lo comparto para que dejemos todo aprendido, ¿sí? O revisado. Por lo tanto, tenemos que identificar quién es nuestro intervalo modal. ¿Quién, quién es nuestro intervalo modal? ¿Cuál es el que más se repite? Este es nuestro intervalo modal. Entonces, en función de eso, de ese intervalo, es como voy a reemplazar en la fórmula, ¿ok? Es como reemplazo en la fórmula. Entonces, vamos. Límite inferior, o sea, el límite más pequeñito de ese intervalo, ¿desde dónde empiezo? Ya, es 20, ¿ok? Después, más frecuencia, ay, que esto no me deja aquí, frecuencia, ¿ok? Absoluta del intervalo modal, 45, ¿te fijas? 45. Después, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, anterior al modal, o sea, 25, ¿te fijas? Ahí. Abajo, esta diferencia se repite aquí en el denominador, 45 menos 25, más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo posterior, que en este caso sería 10, ¿te fijas? Por la amplitud del intervalo, que es la diferencia. Mira, 10, bueno, 15 menos 10 es 5. 20 menos 15 es 5. 25 menos 20 es 5. ¿Te fijas? La diferencia es constante. No siempre es constante, pero en este caso es constante. ¿Ya? Bueno, hacemos los cálculos y nos queda un valor de 21,81 periódico. Es una estimación, ¿ya? Del dato que es el que está representando nuestra moda. ¿De acuerdo? Eso, eso, espero que se haya entendido. Próxima clase. Ah, mira, esto es importante. Observaciones. Vamos a dejar esto aquí arribita. Si el intervalo modal es el primer intervalo, o sea, si este hubiese sido el intervalo modal, entonces la frecuencia del intervalo anterior vamos a asumir que es cero. Eso es súper importante. Sin embargo, si el intervalo modal es el último intervalo, entonces la frecuencia del intervalo posterior también asumimos que es cero. ¿De acuerdo? Para no complicarnos ahí la existencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué queda para la próxima clase? Ejercicios, ¿de acuerdo? Y quedamos con el último medida de tendencia central, que es la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, próxima clase, que ya sería de vuelta de este Halloween, que será el próximo martes, mediana, ejercicios pares. Y le decimos adiós a este tema. ¿Ok? Vamos a detener tararara, para poder